Bueno, pensábamos con Mari comentarles primero un poco cómo surgió la idea del trabajo y un poco las vueltitas que fuimos dando antes de llegar al punto de trabajo en sí, que un poco surgió a partir de cierta constatación en lo cotidiano, digamos, de un aumento, digamos, en el diagnóstico de niños y niñas con autismo, particularmente, bueno, en mi ámbito de trabajo, que es una escuela, que nos llevó un poco a preguntarnos, bueno, ¿a qué obedecía este aumento del diagnóstico sobre autismo? ¿Con qué tendría que ver? ¿Qué era el autismo? Bueno, en un primer caminito lo que hicimos fue como adentrarnos en cuestiones más del orden clínico, ¿no? En ciertos recorridos de autores que, bueno, ahí me compartió Lore, sobre una vasta bibliografía respecto a cantidad de estudiosos sobre el tema, donde, bueno, se pone en juego la cuestión de la causa y aparecen distintas teorías que ninguna termina de ser confirmada fehacientemente. Con lo cual, bueno, nos dimos cuenta que no era por ahí y que por ahí tenía que ver con pensarlo más desde otro lugar. Y en ese recorrido Mari se encontró con un autor que se llama Ian Hacking, que tiene como una lectura bastante particular para entender, digamos, cómo funcionan las categorías con las que se piensan, por ejemplo, los diagnósticos, que es esta idea de bucle que vamos a tomar, digamos, como concepto central para pensar esto que se denomina epidemia de autismo. Recorriendo un poco a este autor y con otros artículos que encontramos sobre el tema, nos topamos con otro autor, un sociólogo estadounidense, que es Gil Eyal, que lo vamos a comentar en relación a un estudio muy exhaustivo que él realiza sobre la epidemia de autismo, ¿no? No sé, Mari, si vos querés agregar que anduviste por ahí, alguna cosita más. Sí, porque hay una autora que se nos pasó y no la incluimos en la bibliografía, pero que es muy importante porque nos permitió abrirnos a otras referencias, que es una investigadora que está en la Facultad de Psicología de la UBA, que se llama Maya Namod. Maya Namod. Ella hace esta investigación justamente con otro sesgo, incluye un montón de autores más que nosotros tomamos y que no los desarrollamos y elegimos entre los autores con los que ella trabaja a ella. Pero ella es estadounidense y Maya Namon es de la Facultad de la Psicología de la UBA, de acá, es argentina. Eso. Porque no está, cuando tengan la posibilidad de acceder a la bibliografía, que ustedes la tienen, pero quienes todavía no tengan el texto escrito van a ver que no la incluimos toda una serie de autores que nos resultaron muy curiosos, pero justo a ella se nos pasó, así que no es justo por eso. Sí, sí, se escribe Nahmod. Si la quieren buscar por internet, salta enseguida. Sí. Maya Namod. Y un dato también de referencia es que el texto de Gil Eyal, que lo realiza con otros autores, que se llama La matriz del autismo, está en inglés, con lo cual nosotros hicimos una traducción casera como para poder abordar a los desarrollos que él va haciendo sobre el tema, ¿no? Así que, bueno, un poco es como el recorte de las referencias teóricas más fuertes que tomamos en relación al autismo en particular a lo largo del trabajo. Bueno, un poco entonces, como les contábamos, que la idea del trabajo no tiene que ver, digamos, con estudiar o profundizar en la dimensión de la categoría del autismo como una categoría clínica,
sino en tratar de situar este fenómeno social que podemos decir que se llama la epidemia de autismo. Lo ponemos entre comillas porque, bueno, también es un término que se va a cuestionar y porque es el modo en que ciertos autores hacen referencia, digamos, a este fenómeno de crecimiento casi exponencial con respecto al diagnóstico de autismo. Ahí tenemos una referencia en el trabajo que ha habido un aumento significativo de casos diagnosticados con autismo del 6.000% en 30 años, según un artículo de Infobae del año pasado. O sea, que es realmente exponencial. Sí, y para anticipar una de las líneas de desarrollo del trabajo, me parece que está bueno hacer saber, esto es un dato que recaba Paula porque está trabajando en una escuela pública, que prácticamente han desaparecido los diagnósticos de debilidad mental en los equipos técnicos, ¿no? Exacto. Prácticamente ya casi no se diagnostica, hay una tendencia, obviamente, debe haber lugares, instituciones educativas donde sí aparezcan, pero hay una tendencia marcada a la desaparición de ese diagnóstico en las instituciones escolares. Exacto, exacto. Dato curioso como para tener en cuenta, ¿no? Sí, sí. Bueno. Les estamos spoileando un poco. Y bueno, pero para que se despierten un poco los oyentes. Bueno, entonces, crear suspenso. Le contábamos recién al principio, nos vamos a apoyar en una noción clave que es la noción de bucle del filósofo Ian Hacking, la cual atravesará nuestro recorrido y nos permitirá ordenar el despliegue de lo que se ha llamado epidemia de autismo. Es decir, que la epidemia la vamos a pensar con esta noción de bucle, es decir, que llegamos a la epidemia a partir de una serie de torsiones de bucle que se van sucediendo a lo largo del tiempo a partir de ciertas modificaciones en la lectura de lo que se entiende por autismo. Y ahí vamos a ir viendo, digamos, cómo cada torsión va produciendo una nueva noción, nuevas personas y nuevos dispositivos. Bueno, bucle que ¿no? Tal como está en el texto aparece como looping, se refiere a ciertas condiciones humanas, son interactivas en el sentido de que el acto mismo de nombrarlas, clasificarlas, diagnosticarlas y asignarlas a un tratamiento se convierte en un bucle que modifica la condición así nombrada. A menudo esto sucede porque la condición se convierte en una identidad, en una forma particular de relacionarse con uno mismo, de trabajar sobre uno mismo, solo o con terapeutas, y también en un punto focal para que las personas se encuentren, se reconozcan, se organicen y desarrollen un lenguaje compartido que dé forma y significado a sus experiencias. Sugerimos, por lo tanto, pensar en la epidemia del autismo no como un evento que ocurre naturalmente, ni como una ficción construida socialmente, sino como una espiral final en un vórtice cada vez más amplio de procesos de bucle. Bueno, lo que está de alguna manera planteando es que se produce como una interacción recíproca entre la forma en la que se lee el diagnóstico y cómo esa forma repercute a su vez en la lectura. Y que eso, para el autor, va generando como si fuera una espiral y que en la finalidad de ese recorrido espiralado aparecería la epidemia. Algo así. Esperen que voy. En donde bucle también se puede traducir por ciclo, ¿no? Porque es circular. Pero nosotros elegimos, o sea, looping se puede traducir por ciclo, pero elegimos bucle porque nos parecía más representativo del movimiento que propone Ian Hacking, que es debitario de la enseñanza de Foucault, pero que le da un sesgo muy particular a la noción de construcción social. Él es constructivista.
pero lo que plantea es que la construcción social, ¿no?, de un fenómeno, como puede ser, él trabaja mucho también el abuso sexual infantil, ¿no? Y hace una historiografía de el pensamiento sobre el abuso sexual infantil, que difiere de lo que antes se entendía, siglo XIX, si mal no recuerdo, por maltrato infantil, ¿no? Entonces, cómo va cambiando la manera de ver aquello que pasa de ser maltrato infantil a abuso infantil y cómo repercute eso en los protagonistas de lo que ahora se llama abuso sexual infantil. Con respecto a la categoría diagnóstica de autismo, entonces se plantea que los bucles se van generando de una manera obviamente circular y espiralada. Es decir, las ideas repercuten en lo que él llama las instituciones, los individuos, los grupos sociales, y estos grupos sociales que son afectados por esa idea, por ejemplo, una categoría diagnóstica nueva, afectan a la categoría diagnóstica, ¿no? Lo que es interesante de ella es que le da, no hace una nueva definición de bucle, pero usa un término muy interesante que es condiciones humanas. En lugar de hablar de instituciones, individuos, grupos sociales, habla de condiciones humanas. O sea, la idea, la categoría incide sobre ciertas condiciones humanas y estas condiciones humanas inciden sobre la categoría. O sea que complejiza la noción de construcción social de una manera reinteresante, ¿no? Porque corta con la unidireccionalidad, ¿no? Lo social determina todo, ¿no? Sí. Para lo que sería el extremo del constructivismo social. Sí. La biología sería una construcción social, ¿no? Por ejemplo. Los fenómenos biológicos serían una construcción social. Entonces él dice, bueno, hay ciertos fenómenos que son proclives a este movimiento de bucle y otros no. No son interactivos. Lo interesante de la noción de bucle es que hay interacción entre la condición humana, la idea y la condición humana, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el autismo en el desarrollo de esta espiral de bucles. Si bien obviamente no lo dice de ese modo, a mí se me representa algo así como una relación dialéctica, que lo permite como la idea del bucle, como algo abierto que vuelve al mismo lugar pero distinto, que la idea de lo cíclico que pareciera como algo más cerrado, ¿no? Exacto. Porque claro. Cada bucle, digamos, necesita del anterior para producirse, no se produce de manera independiente. Es decir, que se llega a la epidemia a partir de que se arrancó desde un lugar y se sucedieron distintas lecturas. Es como que se contienen unos a otros, me parece, como en una relación dialéctica, esos bucles. Bueno, seguimos un poquitín. Seguiremos entonces en su desarrollo a Gil Eyal para poder comprender cómo se produce esa espiral de bucles que fueron conduciendo a través de torsiones de sentidos en el tiempo al fenómeno actual entendido por algunos autores como una epidemia. Para ello se hace necesario detenernos en los distintos momentos donde el cambio en la lectura del diagnóstico conduce a la creación tanto de nuevas personas como de dispositivos de abordaje terapéuticos, educativos, familiares y estatales que configuran una forma particular de biopolítica. Según ella, el autismo se ha convertido, pues, en algo proteico, en un amplio espectro que abarca múltiples formas y grados de gravedad, en un significante flotante que podría ser muchas cosas a la vez, que podría significar una cosa y su opuesto al mismo tiempo, retraso mental profundo y capacidades casi geniales, hipersensibilidad e hiposensibilidad, distanciamiento y apego excesivo, afecto plano y rabietas inflamables. Entonces, esto que él aporta, como traía recién Mari, ¿no? Como que cada bucle lo que de alguna manera va generando son nuevas personas. Se crean, dice él, nuevas personas y nuevos dispositivos de abordaje.
vamos a ver cómo esos dispositivos van cambiando en función de esas nuevas personas y se van retroalimentando. En esto que decía Mari, que es importante el concepto de interacción, cómo se van interactuando y retroalimentando las nuevas personas con los dispositivos de abordaje. Y la otra idea sumamente interesante que trae ella es esta idea de pensar al autismo como un significante flotante, ¿no? Que es como todo y nada al mismo tiempo. Es difícil de precisar, ¿no? Porque dentro del autismo entran sujetos con un aplanamiento afectivo y otros con una impulsividad extrema, es decir, que los opuestos coexisten dentro de la misma categoría. No sé, Mari, ¿querías agregar algo de ahí? No, vamos. Entonces acá en esta plaquita pusimos los 4 bucles que nosotros podemos ubicar que dan lugar a la epidemia, ¿no? Entonces, habría un primer bucle que tendría que ver con la aparición de la noción de autismo, un segundo bucle que surge con la ubicación de la madre como causa del autismo y el familiarismo, un tercer bucle donde aparece el autodefensor y un cuarto bucle que tendría que ver, como que estaríamos más cercanos al de la actualidad, a la autopercepción que genera un nuevo actor social con un diagnóstico identitario. Bueno, acá esto medio fue más sobre el trabajito ya un poco avanzado. Encontramos este dato que nos pareció sumamente interesante. Nosotros habíamos arrancado, digamos, la historización de la noción de autismo con Kanner y Asperger y nos encontramos que no eran los primeros que habían estudiado y observado niños denominados como autistas, sino que había sido una mujer, que es Gruña Zucareva, quien en 1925 se convierte en la primera en publicar una descripción clínica de rasgos autistas sobre la observación de 6 niños. Al principio los denominó el trastorno que afectaba a estos niños como psicopatía esquizoide, en concordancia con la clasificación de Bloiler y Kretschmer, pero luego lo cambió por psicopatología autística. El detalle más interesante es que se anticipó más de 15 años a los trabajos de Asperger y de Kanner, considerados de forma prácticamente universal como los descubridores del autismo. Es de destacar que recién en los años 90 se traduce al inglés el artículo del año 1925 de Gruña Zucareva. No obstante, la publicación en alemán no pudo pasar desapercibida para Kanner como para Asperger, pero ese artículo quedó enterrado y no ha formado parte, hasta hace muy poco tiempo, del corpus conceptual sobre el autismo. Es muy interesante porque, digamos, si bien no aparecen datos de conexión concretísimos, digamos, entre Asperger, Kanner con Gruña Zucareva, lo que se sospecha, quienes se han podido estudiar sobre esta cuestión, es que era bastante difícil que no pudieran saber de los escritos. Ella tiene 2 artículos sobre el tema que habían tenido como una difusión bastante importante porque era una psiquiatra con un recorrido académico y de producción sumamente importante, con lo cual era difícil que fuera desconocida para Kanner y Asperger, y de hecho, bueno, aparecen cuestiones relativas a que la observación que ella hace de esos 6 niños tienen rasgos similares, digamos, al modo en que se describen las observaciones que Kanner hizo de estos primeros 2 niños diagnosticados con autismo. Pero bueno, muy recientemente sus artículos han sido traducidos al inglés. Bueno, eso sería como un dato de interés y nuevo para nosotras en este recorrido, que bueno, que después nos lleva entonces a este primer bucle, que es la aparición de la noción de autismo. Lo primerito que podríamos encontrar es en Bloiler, el autismo era un estado o un síntoma de la esquizofrenia y una modalidad de pensamiento que podía tener cualquier ser humano. Es decir que para Bloiler el autismo era un síntoma de la esquizofrenia
y esto, ¿no? Una modalidad de pensamiento que podía encontrar en cualquier persona. Claude-Marie Thomas, una autora que vamos a referenciar, plantea, digamos, que de algún modo el concepto de autismo fue obtenido de Bleuler a partir de Freud, a partir de una condensación que hace, digamos, de la noción de autoerotismo. En 1943 se da génesis al autismo como un cuadro clínico con Kanner, que es el autismo infantil precoz. Intentaba establecer una articulación entre la enfermedad mental y el retraso mental. Asperger, por su lado, en 1944, de manera simultánea e independiente, utiliza el mismo término de autismo, pero para describir algo distinto, algo que él llamaba psicopatía autística. La orientación de Asperger era más bien una pedagogía correctiva, es decir, algo que pretendía unir medicina y educación. En el caso de Kanner, el autismo estaba más bien atravesado, digamos, por una concepción psicopatológica y con un pronóstico más deficitario, si se quiere. Mientras que en Asperger, al considerarlo como una psicopatía, consideraba que había aspectos de la conducta que a partir de una educación, de una terapia correctiva, se podían, digamos, corregir esas conductas. Entonces, digamos, nombraron cosas diferentes y, si bien formaron parte de un mismo momento donde se estaban pensando las cosas bajo coordenadas similares, ellos elaboraron dos cuadros distintos y como la perspectiva era distinta, dice ella, esa diferenciación en la perspectiva hizo de algún modo que no se encontraran, ¿no? Bueno, tenemos ahí también que ambos, tanto antes de pasar al segundo bucle, que ambos se formaron, digamos, en el movimiento de higiene mental. Y estuvieron influidos, digamos, por el auge de la teoría conductista de origen, digamos, de perspectiva mentalista, y por los desarrollos de Arnold Hessel, que tal vez seguramente lo recuerdan, que es también contemporáneo a estos tiempos de Kanner y Asperger, cuando Hessel publica El niño en la civilización moderna, donde se establece, digamos, un crecimiento normado y pautado del niño, estableciéndose en el día a día las leyes y normas y conductas esperables para cada momento del desarrollo y que sirvieron de guía, de alguna manera, para la construcción del autismo. En relación a esta idea de Hessel, Marie-Claude Thomas hace referencia a que vieron que por ahí los que están más en la clínica con niños lo tienen más presente, esta idea de el reflejo anticipatorio, ¿no? Como que esta cuestión de que el niño, el bebé, no tiraba los brazos frente al acercamiento del adulto. Y esto se tomó como en un momento como un indicador, digamos, del autismo, ¿no? Que era algo que planteaba Hessel. Pero lo que dice ella es que para Hessel esto no era algo determinante, que tampoco aparecía en todos los niños, ni tampoco se ubicó como un signo en todos los niños observados por Kanner. Bueno, tenemos un dato ahí importante que después lo vamos a tomar más adelante en relación a Asperger, es que la historiadora Edith Schaeffer, madre de un niño autista,
publica un libro llamado Los niños de Asperger, donde incluía Asperger allí a presentaciones de niños con déficit, muchos más leves y otros más comprometidos, pero digamos el punto de controversia extrema al que nos lleva Asperger fue que fue colaboracionista del régimen nazi y utilizó sus investigaciones en torno a la psicopatía autista y la clínica con niños para, de alguna manera, hacer una selección de aquellos niños y niñas que presentaban cuadros más graves para ser entregados, digamos, al sistema de exterminio nazi. Bueno, el libro de Edith Schaeffer es muy importante, después lo vamos a retomar, porque, bueno, ella pone sobre la mesa esta situación o esta orientación que tenía Asperger en su colaboración con el sistema de eutanasia infantil en Viena. Bueno, no sé si de ahí, por ahí más o menos creo que comentamos todo. Vos decime, Mari. Nada más, si se capta como, por ejemplo, según Marie-Claude Tomás, que viene de la École, nosotros encontramos datos muy interesantes tanto en algunas producciones de lo que antes se llamaba el campo freudiano, ahora es bueno, lo que es la EOL acá en la Argentina, en la corriente milleriana, como en la ECOL. Desde ambas perspectivas no ignoran para nada lo que es la mirada, digamos, historiográfica en relación al autismo. Más la gente de la ECOL que los millerianos, pero no lo ignoran. No ignoran estas variables, toda esta ambigüedad tan patente en relación al diagnóstico. Y lo que hace notar Marie-Claude Tomás es que el libro de Hessel, que es orientador justamente porque da, como decía Paula, las pautas de lo que sería el crecimiento normal de un niño, ¿no? Desde recién nacido hasta la pubertad, se publica en lo que se erigió como el siglo del niño, que es el siglo XX, que se proclamaron justamente los derechos universales del niño. Es en el mismo siglo que, según dice Edith Schaeffer, Asperger se dedicaba, ¿no?, a la selección de lo que eran la psicopatía autista tipo Asperger, que decían, aparte, este es un dato de color, que Asperger tenía diagnóstico de Asperger, quienes lo conocían, quienes lo rodeaban y trabajaban con él, que Asperger era un Asperger. Muy interesante. En el mismo siglo que se proclaman los derechos universales del niño, este médico se dedicaba a hacer una selección de quienes iban al campo de exterminio o que era por medio de una institución infantil que se llamaba Spiegelgrund, donde eran asesinados, y los que rescataban, los que tenían Asperger, justamente, según él, los rescataba para servir al Tercer Reich, ¿no?, para educarlos como funcionarios del Tercer Reich. Eso es interesante. Bueno. Bien, sí, ella dice directamente, así sin tapujos, que el término, dice, de autismo fue saqueado, dice, de la caja de herramientas de Bleuler para ser transformado, dice, en una entidad clínica que no quedara ni asimilada al retraso mental ni a la enfermedad mental. Entonces este es un dato interesante para ver cómo se va orientando, digamos, la perspectiva del bucle, ¿no? Bueno, el segundo bucle tiene que ver entonces con esto que llamamos la causalidad materna y el familiarismo.
donde se produce, acá tomamos como referencia a Doncelot en su libro La policía de las familias, donde en una parte que estuvimos trabajando, él empieza a ubicar desde lo biopolítico, digamos, cómo se deja de gobernar a las familias para empezar a gobernar a través de las familias, ¿no? Entonces, acá aparecería, digamos, cuál sería la participación del psicoanálisis en este contexto, es que justamente entonces lo que el psicoanálisis aporta es un corpus teórico y de sentido que permite, digamos, justificar, sostener cómo la causalidad del autismo, en este caso, está ubicada en la familia. Y que a partir de, digamos, de estas ideas que se van construyendo, aparece, digamos, la noción de madre heladera como en causa del autismo, ¿no? Esto que hemos escuchado, aprendido en la facultad, digamos, una madre que no lo desea, una madre que no cuida a su hijo, una madre que es abandónica, que no le demuestra afecto. Bettelheim, ¿se acuerdan? Bettelheim, la fortaleza vacía, de ahí. Digamos, desde esta lógica biopolítica, con un intento, digamos, como la familia a través del Estado, digamos, a partir de estas ideas, se buscaría como, bueno, también esta cuestión adaptativa o correctiva para lograr, digamos, que se alcance la felicidad de los miembros, porque de alguna manera, de ese modo, no se logra, digamos, cierta cohesión social. Se podría pensar, digamos, ¿no? Esto operaría casi como un modo de control social. Bueno, en este contexto, alrededor creo que es de los años 60, se produce un hecho sumamente importante para lo que estamos trabajando, que es la desinstitucionalización del retraso mental. Es decir, que se abandona la estructura, digamos, institucional, de tutorial, digamos, de tutores, digamos, para los casos de retraso mental, y quedan, digamos, estos niños y niñas como desprovistos, digamos, de este dispositivo de abordaje que hasta este momento venía siendo, digamos, lo que se ofrecía como respuesta a estas presentaciones. Acá se empieza a producir como una nueva torsión, por eso es interesante esta noción de bucle, porque se pasa de alguna forma, ¿no?, de esta idea de la función materna, ¿no?, como el rol causal del autismo bajo la denominación de la madre heladera, para que la madre o la familia de los niños así diagnosticados pasen a tener una autoridad de importantísima valoración al momento de pensar, decidir, avanzar sobre el diagnóstico y el tratamiento de sus hijos. Se produce un desplazamiento donde el saber médico queda absolutamente en un segundo plano y relegado con respecto al saber de las familias. Por eso, esta idea de bucle que decíamos al principio, en la cual no solo a partir de una nueva lectura surge un nuevo sujeto, sino que también surgen otros agentes. Y estos otros agentes, en este caso, son las familias que aparecen como expertos. Son las familias, las madres, las que saben lo que le pasa a sus hijos, y eso es más importante que lo que pueda decir un médico. Exacto. De modo que ese protagonismo cada vez más creciente, digamos, de las familias, va dando lugar entonces a cierto activismo, a cierta militancia, se puede decir, de un saber sobre el autismo que antes tenía el médico. No sé si se entiende que cuando se externa, digamos, a quienes tenían el diagnóstico de retraso mental, se externa, hace falta crear nuevos dispositivos para abordarlo. Entonces aparecen
jerarquizándose las funciones de los terapistas ocupacionales, de los acompañantes terapéuticos, ¿no? De otros agentes de la salud. Y ahí se inmiscuyen los padres como padres expertos, como está explicando Paula, ¿no? Eh, el telón de fondo que es interesante tener en cuenta para seguir este movimiento, que es en paralelo al surgimiento de la antipsiquiatría en Inglaterra, ¿no? Que es sobre lo que se va a pronunciar Lacan en el discurso de clausura, después como vamos a ver adelante, ¿no? Sobre las jornadas de psicosis infantil, ¿no? Hay una desinstitucionalización del tratamiento del retraso de la debilidad mental, un crecimiento del diagnóstico de autismo por intermedio de estos agentes terapéuticos, entre los cuales se cuentan los padres como agentes terapéuticos, ¿no? Empiezan a tener autoridad porque son quienes más pueden informar acerca del padecimiento de sus hijos a los expertos, ¿no? El psiquiatra deja de, vamos a decir, asumir un rol dominante para pasar a tener un rol más pasivo, de receptor de ese saber, de los padres y de los acompañantes, los otros agentes de salud que acompañan a los padres en todo este movimiento. Y sí. María Inés, y los derechos humanos también tendrían que ver acá, ¿eh? Bueno, no te escuché. Sí, tal cual, Claudio. Los derechos humanos, porque justamente tiene que ver con... Por eso, sí. Claro, el siglo del niño, en el siglo del niño, que fue el siglo XX, donde se proclamaron los derechos universales del niño, ¿no? En Inglaterra, con la antipsiquiatría va a ser los derechos de los locos, entre comillas, ¿no? A ser tratados como cualquier otro ciudadano del mundo. Sí. Eso en paralelo, ¿no? Sí. Y por ahí, digamos, en un eje que ayuda a pensar bastante esto, ¿no? Hacia dónde va la cuestión, es que lo que se empieza a producir es como una tensión respecto de la aceptación de diagnóstico de retraso mental, ¿no? Esto de que se produce la desinstitucionalización y se empieza a ver en la categoría de autismo como una categoría mucho más positiva que a la de retraso mental. Y es en esa alianza, digamos, donde se va a centrar el activismo de los padres expertos sobre la materia, ¿no? En una pendiente cada vez más fuerte de rechazar el diagnóstico de retraso mental por tener una evolución mucho más deficitaria a el diagnóstico de autismo, ¿no? Bueno, ahí ella nos dice que la epidemia de autismo se extiende como un síntoma de la tensión entre las economías éticas del retraso mental y la enfermedad mental, ¿no? Digamos, sería como el eje o el andarivel por donde transita el conflicto, digamos, ¿no? Entre la decisión de adoptar, digamos, un diagnóstico de retraso mental y la enfermedad mental. Lo que se busca rechazar de alguna manera es la idea de la enfermedad mental, que después ahora cuando avancemos vamos a ver hasta dónde se llega en ese punto, ¿no? Bueno, en este contexto, decíamos, surge una nueva matriz institucional conformada por los padres, incluidos en una amplia red de especialistas: educadores, terapeutas, psicólogos conductuales, terapistas ocupacionales y representantes de la psiquiatría. Si tenemos cercana la experiencia de cómo es hoy, por ejemplo, el abordaje de un niño o una niña autista, con lo que nos encontramos es con esto, ¿no? Que tenemos el psicopedagogo, el psicólogo, el psiquiatra, el terapista ocupacional, la fonoaudióloga, es decir, que esto después lo va a retomar Lacan, es como que se arma toda una artillería de especialistas en el abordaje de lo que se entiende como autismo. Marie-Claude Thomas, que es esta autora que veníamos referenciando, que recién les comentaba María Inés,
denomina, digamos, a esto que se entiende como epidemia, como fenómeno autismo, ¿no? Ella dice en una conferencia que estuvimos escuchando que esto que se entiende como autismo podría ser un neologismo, ¿no? O es un fenómeno vacío. En 1990, entonces, se sucede la sustitución masiva del diagnóstico de retraso mental que dio lugar a la percepción de una epidemia de autismo. Es decir, que lo que se está planteando es que la percepción de la epidemia tiene que ver con una sustitución que se fue dando progresivamente, pero cada vez de manera más creciente, en un reemplazo de los diagnósticos de retraso mental por el de autismo. ¿Se va entendiendo? Bueno, bueno, acá tenemos a otra autora muy importante que se llama Lorna Wynne, psiquiatra y madre de un niño autista, quien en 1979 le debemos la invención de la noción del espectro autista, que es el que se utiliza más o menos hasta hoy, como un dispositivo para traducir y alinear los múltiples intereses de una red de investigadores del autismo, médicos, terapeutas, padres de niños autistas severamente afectados y padres de adolescentes autistas casi normales. Y en última instancia también estos mismos adolescentes y niños. Es decir, que empezamos a ver, ¿no?, donde no solo este activismo y esta militancia está encarnada por los padres expertos, sino que se empieza como a configurar despacito otro actor importante en ese activismo, que son los mismos pacientes, ¿no? Por eso ella nombra, digamos, también a los adolescentes y niños. Actualmente, la psicóloga del desarrollo alemana británica Uta Frith, pionera en la investigación sobre el autismo, declaró hace muy poquitas semanas que el concepto de espectro se ha vuelto tan amplio que perdió completamente el sentido, ya que debido a diversos factores culturales, el espectro se ha vuelto cada vez más inclusivo y ahora ha llegado a su colapso. Es decir, que una extremada estudiosa sobre la categoría de autismo, hoy por hoy está reconociendo que esta categoría explotó, ¿no? Que ya no sirve para pensar lo que se estaba pensando, porque lo que estamos viendo es que dentro de esa categoría de autismo, como le decía ella al principio, aparecen presentaciones de las más diversas y de las más opuestas coexistiendo bajo una misma categoría diagnóstica, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Teníamos que le debíamos a Lorna Wynne entonces la invención de la categoría del espectro autista, que hubo en ese tiempo, ¿no?, una gran presión de lo que se llamó el autismo por esta categoría, por darle apertura a esta categoría. Y también, digamos, otro elemento que produjo una modificación importante de parte de Lorna Wynne es que descarta la psicopatía autista, ¿se acuerdan? Tal como la denominó por primera vez Asperger, por el síndrome de Asperger. Y se produce ese cambio de categoría. De hecho, más o menos para esa misma época, no sé si ustedes se acordarán de la película de Rayman, que estuvo, digamos, como guionada fuertemente por la militancia de los padres y madres de niños con autismo. Entonces, como les decía, Wynne podía usar la idea de un espectro para disolver cualquier dificultad planteada en el pasado por las diferencias entre las descripciones de Kanner y de Asperger. Descarta el término psicopatía autista en favor del síndrome de Asperger.
una manera, digamos, de resolver estas dicotomías que se presentaban en las descripciones entre Kanner y Asperger. Así, Lorna Wynne y toda una red de expertos, entre ellos los padres, trajeron un nuevo tipo de persona a la sociedad, permitiendo encarnar y reivindicar una afinidad con este tipo de personas. Esta reivindicación se difundió rápidamente, de modo que ni los padres ni los clínicos pudieron tener algún tipo de control, convirtiendo al trastorno de Asperger en una identidad cultural y pública antes de que fuera reconocido como un diagnóstico. Es decir, como que el trastorno de Asperger empieza a tener como incidencia y protagonismo a partir de la presión, digamos, del activismo por el autismo, y se lo ubica, digamos, como una vertiente del autismo con mayores capacidades, y que, digamos, aún, digamos, en la actualidad fue corrido, digamos, del diagnóstico en el DSM-5, el trastorno de Asperger, pero se sigue, digamos, empleando, utilizando, ¿no?, como una denominación de cierto tipo de personas, donde incluso pareciera como que hasta ser diagnosticado con síndrome de Asperger puede significar cierta identidad especial con respecto al resto, ¿no? De hecho, digamos, ahora en el DSM-5, en el trastorno del espectro autista, que está incluido dentro de los trastornos del neurodesarrollo, se denomina simplemente el trastorno del espectro autista con capacidades intelectuales conservadas. Es decir, que eso es lo más cercano al Asperger que hoy está en el DSM-5, ¿no? Pero aún así, este síndrome ha generado, digamos, una identidad muy fuerte, de modo tal que se sigue, digamos, está en la cultura, digamos, ¿no?, como una identidad. Hablando de Asperger, digo, a pesar de que el término se borró del DSM-5, porque también después del libro de Schaeffer hubo una militancia en contra de que a los Asperger se los denominara con el apellido del médico que llevaba a los niños a los campos al hospital donde eran asesinados, o sea, era un mini campo de exterminio, ¿no? Aún así, a pesar de que se usa mucho el término de altas capacidades, es un nene con altas capacidades, no se ha borrado del uso coloquial en la cultura el término Asperger. Se sigue usando. Popularmente, digo, se sigue usando. Y muchos médicos lo usan todavía. Sí, sí, hay médicos neurólogos que lo siguen usando a pesar de que ya no está como categoría, ¿no? Bueno, seguimos otro poquito. Esto llevó a que quienes antes se consideraban discapacitados para el aprendizaje o esquizofrénicos, ahora buscaran reclasificarse como personas con síndrome de Asperger o autismo. Es decir, como que se va como sosteniendo la tendencia y al mismo tiempo esa tendencia se va reacomodando respecto del corrimiento de ciertas personas que hasta ahora tenían un diagnóstico, si se quiere, más deficitario o con un pronóstico más negativo, por un diagnóstico más prometedor, digamos, con un diagnóstico menos deficitario, con una progresión con mayores posibilidades. Si bien el DSM mantiene un papel en el diagnóstico oficial de autismo, lo que desempeña un rol central es el prototipo que interviene en múltiples niveles. La forma en que los padres entienden el retraso, la forma en que un maestro trata a sus estudiantes, la forma en que un adulto socialmente aislado se entiende a sí mismo y sus propias reacciones ante otras personas. Ese es el prototipo, ¿no? La forma en que es concebida la conducta de una persona, en cómo uno se percibe, en cómo los padres perciben a sus hijos, en cómo los médicos entienden la conducta de los niños y las niñas.
Entonces, dice este autor, los artículos, los sitios web, las biografías, los artículos de revistas y periódicos desempeñan un papel en la dirección de estos individuos, a menudo antes de que lleguen a una clínica psiquiátrica para su evaluación. Reisman, que es un autor que cita ella, señala las formas en que estas representaciones mediáticas se entrelazan con las representaciones científicas para dar forma al prototipo de un niño autista o a una persona dentro del espectro. Acá podemos decir como que se introduce otro agente, ¿no? O otro agente del dispositivo, que son las redes sociales. Basta con investigar en alguna publicación de Instagram sobre el autismo para que proliferen publicaciones relativas a agrupaciones de padres que dan consejos respecto de si sus hijos tienen que tomar medicación o no tienen que tomar medicación y cómo. Y no solo agrupaciones de padres o padres que tienen sus propios Instagram a través de los cuales brindan consejos a otros padres con niños con autismo, sino también personas que se autoperciben autistas y también dan su testimonio respecto de cómo afrontar, vivir, digamos, con esta condición, porque vamos a ver que ya va a dejar de ser rápidamente, digamos, algo entendido en términos clínicos y psicopatológicos para ser una condición, ¿no? Una condición personal, por así decirlo. Bueno, tenemos el tercer bucle, entonces, ¿se acuerdan? Teníamos el primer bucle, tenía que ver con el nacimiento del concepto de autismo con Dunia Zucareva, Kanner y Asperger. El segundo bucle, que tenía que ver con la causalidad materna, la madre heladera y el familiarismo, con toda esta corriente que habíamos dicho, ¿no? La época en la que explota, digamos, la disciplina que es el higienismo y el conductismo mental. Y que se produce en ese segundo bucle, entonces el pasaje, digamos, de la madre heladera, de la madre en causa, a la madre activista y experta que desplaza el saber médico. Llegamos entonces al tercero, que es el del autodefensor, que vieron como recién les veníamos comentando, como por eso es re interesante pensar en la idea de esa espiral, ¿no? En la cual primero, digamos, se produce ese corrimiento del saber médico al saber de la familia y cómo después a ese saber se incorpora el paciente, ¿no? O quien se autopercibe como autista. Entonces, este tercer bucle tendría que ver con el protagonismo que empiezan a tener quienes se consideran autistas, además de la familia, ¿no? Y aparece esta categoría del autodefensor. Este tercer bucle se inicia con Temple Grandin, no sé, Marinés, si era así, en 1995. Está la película de esta mujer que era bióloga. Está viva. Sí, es cierto, está viva. Que es muy interesante porque la película se va marcando, digamos, cómo la mamá la va llevando a distintos dispositivos médicos que no le dan respuesta y se van generando estos espacios donde las familias se empiezan a reunir con sus pacientes, digamos, y empiezan como a compartir testimonios de cómo es vivir con autismo, ¿no? La pueden encontrar, está en internet, en YouTube o en HBO, la pueden ver, es interesante. Sí. Ella después escribe un libro que se llama Pensar en Imágenes y explica la particularidad del pensamiento autista en general a partir de lo que le pasa a ella, ¿no? Que se tradujo como el cerebro autista, ¿no, Paula? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Pensar en imágenes. Podemos decir que a partir de este personaje, digamos, se inaugura todo este movimiento donde se amplía el prototipo del espectro. El autodefensor, aparecen solo las personas autistas o con autismo pueden ayudarse entre sí, ¿no?
ahí vemos otra vez esto de cómo se va produciendo el desplazamiento del saber. El saber médico, vuelvo sobre lo mismo, ¿no? El saber médico, el saber sobre las familias y de las familias hacia los pacientes, ¿no? Ellos tienen un saber que el resto no tiene sobre cómo es vivir con autismo. Luego será ser autistas, ¿no? El saber autorizado se desplaza ahora a quienes son definidos bajo esta categoría. Y este lema que empiezan a sostener los movimientos de pacientes con autismo, que es nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Y empiezan a generar toda una serie de movimientos y, como decíamos hoy, de militancia, donde los pacientes no negocian el hecho de no poder participar de los espacios donde se va a decidir sobre su tratamiento, sobre su salud, sobre su vida, digamos, ¿no? Entonces, acá el autor dice que pasaríamos de los autodefensores a la epidemia. Los autodefensores son portavoces en nombre de todo el espectro, o de una parte del espectro, desarrollan un tipo de experiencia superior, un saber que el resto no tiene, al menos en algunos aspectos, con respecto a los profesionales y los padres. Hay un saber que tiene el paciente que no lo pueden comprender las familias ni los profesionales de la salud. Entonces ahí aparece también en este mismo movimiento la idea de la neurodiversidad, ¿no? Sería la diversidad del cableado humano, donde es muy interesante cómo él lo plantea, porque dice en un momento, bueno, ¿cómo podríamos establecer que hay dos cableados humanos iguales, ¿no? Casi como una imposibilidad pensar en la homogeneidad en los circuitos de nuestras neuronas. No encontraríamos dos personas con el mismo cableado humano. Entonces, él dice, esta idea de la diversidad del cableado humano aparece como en el mismo lugar o en la misma posición que la categoría de raza, de clase social o de género, ¿no? Hay un rasgo biológico que me hace diferente al resto, ¿no? Sí. Judy Singer me parece que no está en la filmina, ¿no? Está un Judy poquito más Singer. adelante. Está Pero más si querés, adelante. plantealo Listo. ahora. Sí, Lo planteo ahora y después Sí, lo después lo retomamos, pues retomamos. es interesante. Yo no sé si ustedes escucharon, Lorna Wynne es la que armó el espectro autista, era madre de un niño autista. Edith Schaeffer, que fue la historiadora que relevó, digamos, la condición nazi de Asperger, madre de un niño autista. Y Judith Singer, una socióloga australiana. Ella se define como autista, hija de madre autista y madre de una hija autista, ¿no? Mujeres que se definen como autistas o progenitoras de autistas han producido elaboraciones intelectuales muy interesantes desde la historia, la sociología y desde la psiquiatría en relación a lo que estamos tomando, siguiendo a Marie-Claude Tomás como fenómeno autista, o siguiendo a Ariel como autismo como significante flotante, ¿no? Y Judy Singer, que fue la creadora del término neurodiversidad, obviamente se considera y se autopercibe a sí misma como neurodivergente, en una entrevista que encontramos en internet, que esto fue en 1998, ¿no? Que ella, digamos, da a la luz, concibe el término neurodivergencia. O sea, el neurodivergente se opone al neurotípico, ¿no? Del mismo modo que los trans se oponen a los cis, ¿no? Bien, en esa entrevista ella termina de algún modo también, igual que Uta Frith, haciendo estallar la categoría de neurodivergencia, porque dice, es que es imposible, todos somos neurodivergentes, dice, porque no hay en términos de lo que está
citando Paula, no hay un cableado cerebral, no hay una red neuronal igual a otra. O sea que la creadora del término neurodivergencia, digamos, lo deja caer. Es muy interesante cómo en estos movimientos de espiral, como un perro que se muerde la cola, ¿no? Todo lo que va pasando con la categoría repercute en las condiciones humanas, o sea, dispositivos sociales, grupos sociales, personas como personajes sociales creados por esa misma categoría, y esa interacción, ese movimiento interactivo, en algunos casos, como está pasando con neurodivergencia y con autismo, hace estallar la categoría directamente, con categoría, ¿no? La idea incide en la condición humana y el efecto de la condición humana sobre la idea es un efecto paradójico. Nosotros con Paula pensábamos todo este movimiento de espiral de bucles en función del matema lacaniano del orden simbólico como barrado, ¿no? Es un efecto novedoso, inesperado y paradójico. No cierra, ¿no? No cierra. El mismo movimiento termina produciendo un movimiento en contra de sí mismo. Claro. Eso. Casi como que cada vez que se quiere lograr una identidad. Exacto. Cada vez que se quiere lograr una identidad, como está pasando con la identidad de género, aparecen nuevas identidades de género. Claro. Bueno, entonces, sigamos. Surgen representaciones mediáticas, esto un poco que comentábamos recién, ¿no? Como en las redes se inundan, digamos, de la militancia de las familias, de los testimonios de los mismos autistas, se entrelazan con las científicas, ¿no? Para dar forma al prototipo autista. Siguiendo a ella, dice, cuando surgen nuevos tipos de personas, surgen nuevos tipos de agencias. Estas agencias son nuevas formas de actuar, de hablar y de representar. Estos nuevos tipos de acción pueden afectar a los prototipos y las clasificaciones oficiales de maneras inesperadas. Un poco esto que traía recién Marinés repasando lo anterior, ¿no? Cómo se genera un prototipo que influye en la manera de percibir a esas personas y cómo esa percepción también tiene como un bucle, una retroalimentación, digamos, con la forma en que se lee. Y que eso va de la mano de la creación de una multiplicidad de dispositivos de abordaje. Donde en un principio teníamos que para el retraso mental el saber autorizado era el saber médico, bueno, ese saber ha sido de a poco desplazado y reemplazado y ampliado por otros saberes, ¿no? Los saberes de la familia, los saberes de los especialistas, etcétera, etcétera. Llegamos entonces al cuarto bucle, que es el diagnóstico identitario. Una cosa es tener autismo y otra cosa es ser autista. Y acá está Judith Singer, la referente de la neurodiversidad que recién les comentaba Marinés, que es madre de una hija con autismo, ella autista y con una hija autista, y que es la creadora de este término, digamos, de la neurodiversidad. El autismo pasa a ser una forma de identidad dada por el funcionamiento particular del cerebro, es decir, que hay una condición biológica particular que nos da una identidad particular, que sería la neurodivergencia, que hace de ese sujeto un sujeto particular, y que se define, como decíamos hoy, por una especialización neuronal. En este sentido, entonces, se fortalece esto que decíamos antes, que es el autivismo, que es la manera en que se llama el activismo de los pacientes autistas. Surgen influencers autistas, comunidades de autistas en Internet, que reivindican sus derechos en términos de igualdad jurídica y clínica. Se instaura una batalla política para sacar al autismo de las clasificaciones psiquiátricas y se busca que el Estado avale los diagnósticos.
con este lema, nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, que acá vemos claramente cómo se produce un pasito más, ¿no? En esta espiral de bucle, donde ya, digamos, ese activismo pasa, digamos, al reclamo por sacar al autismo de la patología, de la psicopatología, ¿no? De la clasificación psiquiátrica, para transformarla en una condición de identidad. Una condición de identidad. Entonces, fíjense, nosotros teníamos en los años 60, en la época de la desinstitucionalización del retraso mental, en paralelo, 67-68, el auge de la antipsiquiatría. Después lo vamos a volver a recordar. Es cuando pronuncia Lacan el discurso de clausura sobre las jornadas de psicosis infantil y se pronuncia sobre la antipsiquiatría, ¿no? La antipsiquiatría saca al loco de el campo de lo patológico. En el 2000, las personas que se autoperciben autistas militan para que el autismo salga del campo de lo psicopatológico, que salga del manual del DSM. Y en los años, si no me equivoco, 70, vamos a decir, un poquitito después del mayo del 68, del discurso de clausura de las jornadas de psicosis infantil, de la psiquiatría institucional y la antipsiquiatría en los años 70, los homosexuales empiezan, si no me equivoco, por ahí le pifio un poco a la década, a militar para que la homosexualidad salga del campo de lo psicopatológico, del DSM, y lo logran, porque ya no está, pero estaba, ¿no? Fíjense cómo la historia empieza, como decía Claudio, en un siglo en donde, en relación a lo que es la psicopatología infantil, hay un entrecruzamiento muy fuerte entre el campo médico del saber y el discurso jurídico, ¿no? Los derechos humanos en general, también para todo lo que tenga que ver con categorías psiquiátricas que conciernan a patologías de personas adultas del mismo modo, ¿no? Y en el siglo subsiguiente, que del 2000 en adelante, este movimiento se reproduce con la categoría de autismo, y estamos asistiendo a eso ahora, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, más adelante vamos a dar algunos ejemplos de lo que está pasando en España, ¿no? Exacto. Sí. Tenemos entonces la sustitución del autismo en sentido clínico a la autopercepción, que genera un nuevo actor social con el diagnóstico identitario. Es decir, que se reemplaza el autismo como categoría clínica, como psicopatológica, por la autopercepción, que genera una identidad. De hecho, desde abril de 2025, la Real Academia Nacional de Medicina de España manifiesta inadecuada la denominación de TEA y considera que debiera ser sustituida por identidad autista o condición del espectro autista, ya que el autismo se considera un desarrollo neurológico atípico, pero no necesariamente patológico. Es decir, que como no se puede, de momento, digamos, hacer un cambio, digamos, en el DSM-5, la Academia de Medicina de España saca este comunicado como recomendando el uso del concepto de identidad autista en lugar de un concepto psicopatológico. Bueno, entonces tenemos que se produce una espiral de bucles que da nacimiento a una nueva paradoja. Si se descarta el carácter patológico del autismo y deja de ser una enfermedad para ser entendido como un modo de ser, entonces las personas autistas de bajo rendimiento, por ejemplo, las que necesitan un andamiaje para poder incluirse, corren riesgo de perder la ayuda del Estado para sus tratamientos. ¿Se entiende esto, no? Si sacamos al autismo
de lo patológico y pasa a ser una condición identitaria, entonces necesariamente las personas diagnosticadas con un autismo más grave, podemos decir, quedan absolutamente desprovistas de asistencia, digamos, del Estado, en el caso de Estados Unidos, para sostener sus tratamientos. En pos de la inclusión surgen distintas instituciones especializadas con un fin adaptativo que crean una realidad paralela, que nosotros entendemos a estos dispositivos como dispositivos que, ¿por qué una paradoja? Porque con el lema, digamos, de la inclusión, lo que se termina produciendo, digamos, es una segregación. Ahí encontramos algunos datos interesantes que son de vigencia actual. Por ejemplo, un caso de un centro de autismo en Zapopan, México, que son una mega institución que tiene más de una sede en México y que tienen, digamos, como una alta referencia en el tratamiento del autismo. Son edificios inteligentes que tienen distintas habitaciones que ellos llaman cuarto de calma, aulas terapéuticas, salón multisensorial, salón neuromotor, simulador de vida diaria, simulador de comedor, simulador de estética. Es decir, tienen salas donde, por ejemplo, tienen una habitación. Entonces, en esas salas les enseñan a los niños y niñas autistas a, por ejemplo, desvestirse para irse a bañar sin que, digamos, el sacarse la ropa sea algo tan conflictivo, sin que tener que secarse después que se bañan sea algo tan estresante para ellos. Del mismo modo, por ejemplo, que hay una sala donde los enseñan a comprar en el supermercado, ¿no? Con todas las cosas que tiene un supermercado. Otra sala de peluquería, otra de odontología. Es bastante impresionante ver cómo están dispuestas, digamos, estas instituciones, porque a nosotras nos da la impresión, digamos, que son instituciones que crean una realidad paralela con un fin adaptativo, ¿no? Porque los niños y niñas pasan ahí bastante tiempo con una intención de que después puedan funcionar de una mejor manera, digamos, en la sociedad que todos compartimos, ¿no? En pos de una autonomía creciente, ¿no? Me acuerdo un ejemplo, ahora se me viene con esto de la autonomía, que, por ejemplo, hoy por hoy, en lo que es el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Se habla de un término que actualmente se usa, digamos, en el campo de la discapacidad, que es la dignidad del riesgo. La dignidad del riesgo es un concepto que implica que aquellos estudiantes con dificultades que pueden entrar claramente dentro del espectro autista o del retraso mental, puedan lograr una autonomía de manera independiente, ¿no? Si esa dignidad del riesgo es encontrarse con las dificultades y ver si las pueden superar o no, ¿no? Que ellos tienen que poder encontrarse con eso para fortalecer estrategias y herramientas para salir adelante sin ningún tipo de apoyatura. Entonces, a eso se denomina dignidad del riesgo. Y eso, bueno, después luego no resulta porque ese joven o esa joven no puede avanzar en sus estudios, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí se busca la apoyatura de distintos dispositivos para poder acompañar una trayectoria educativa que pueda avanzar en los aprendizajes, ¿no? Bueno, otros ejemplos que teníamos también tienen que ver, por ejemplo, con el cumplimiento de la ley de educación en lo que hace la educación especial. Vieron que ha habido un corrimiento respecto del lugar que tenía hasta hace unos años la escuela especial. Ahora los niños y niñas que irían a una escuela especial concurren directamente a la escolaridad normal que le correspondería por su domicilio. ¿Qué tiene que hacer esa escuela? Articular con la escuela especial. Lo que ocurre es que
para los maestros de la escuela especial es muy difícil sostener este dispositivo, porque tienen que ir de una escuela a otra, no pudiendo materialmente poder abarcar un acompañamiento adecuado para la particularidad de cada uno de estos niños que acompañan, y por otro lado, la escuela común no termina tampoco de tener todos los recursos y las estrategias para poder acompañar verdaderamente esas trayectorias, ¿no? Son muy pocas las escuelas que tienen un andamiaje suficiente, digamos, como para que esas trayectorias sean realmente inclusivas. Entonces ahí es donde vemos, ¿no?, estas paradojas que se van generando, donde en pos de la universalización de los derechos y de la inclusión se empiezan a borrar las condiciones particulares. Del mismo modo que se pretende, digamos, en el contexto contemporáneo, producir un borramiento de la especialidad dentro de las discapacidades motoras, sensitivas, hipoacusia, etcétera, etcétera, borrar esa diferenciación para hacerla multidiscapacidad, ¿no? Con el problema que eso implica, porque cada discapacidad requiere de un acompañamiento particular y de una problemática particular. Entonces, ese borramiento de las diferencias es lo que nosotros creemos que va generando como una tendencia a la segregación, ¿no? A dejar por fuera a sujetos producto de un cambio en la lectura de lo que les pasa. Los derechos universales, paradójicamente, los derechos universales generan mayor segregación. La no sé cómo sería. La homogeneización. La homogeneización, la uniformidad en el tratamiento de las diversidades genera mayor, o sea, hay respeto a las diversidades en nombre de la universalización y se genera mayor segregación. O sea, ¿no? Al anularse la diferencia particular ahí, ¿no? Exactamente. Por otro lado, decíamos, habrán escuchado el año pasado, en contraposición un poco a estos ejemplos que les traíamos recién, lo escuchamos a Trump diciendo que el autismo era producido por el paracetamol, y que, bueno, que rápidamente esta teoría fue rechazada por la OMS y por toda la comunidad científica. También existen teorías respecto de la causalidad ambiental o tóxica del autismo, además de todas las otras posibles causalidades estudiadas. Bien. Pauli, Mari, una mínimo. Estas paradojas que ustedes sitúan en los bucles donde cada categoría hace explotar, o sea, luego termina como explotando, o sea, queda abierta. Se puede pensar, que ustedes lo decían con el significante de abarrado, ¿no? Y con lo que vos trabajaste, Pauli, de no hay universo de discurso, como una prueba de que no hay universo de discurso, porque cuando se intenta armar un universo, ¡pum!, explota, se intenta, ¿no?, ¡pum!, explota, aparece un elemento que te lo contradice, ¿no? Sí, total. Y no se sabe para dónde explota, Claro. Es imposible anticipar para dónde explota, ¿no? Claro. Sí. Y además la potencia que tiene, ¿no? Esta cosa, ¿no?, de querer generar uno, se te explotó y armamos otro, digamos, enseguida, digamos, como que se van generando nuevos universos con intención de abarcar todo, y no, está claro que no se puede.